buenos días, los saluda Jaime Puig. Bienvenidos a su programa Mejorando cada día con Jesús y María. Buenos días, soy Iris Puig y el día de hoy pues nuevamente lo prometido es deuda, ¿verdad? Claro que sí. Así que tenemos nuevamente pues aquí el inmenso gusto de tener con nosotros a la doctora Ángela Zucarino. Bienvenida, doctora, y es psicóloga, ¿verdad? Sí, y muchas gracias nuevamente por invitarme. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, espero que podamos ayudar un poquito a la población que está sufriendo realmente, ¿no es cierto? Que tiene muchas inquietudes. Sí, le agradecemos muchísimas. Pues, en nombre de nuestra comunidad, muchas gracias, de verdad que sí. En fin, nosotros vamos ahora a comenzar con una pequeña lectura. ¿Okay? Esta lectura es del Catecismo de la Iglesia Católica. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer las relaciones humanas, la armonía que promueve la equidad, o sea, la igualdad. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Eso está en el numeral 1807 de nuestro catecismo. En el programa anterior tuvimos bastante interés. Yo estuve escuchando muchísimo, y Iris también tú, ¿verdad? Con mucha atención el caso del bullying. Y muchas personas, como nos han pedido esto, vamos a continuar hablando un poquito más con la doctora Ángela, referente al bullying y de repente algo más. El bullying y algo más. Bueno, vemos. Entre lo que hablamos, había una cierta inquietud porque hay ciertos jóvenes, hay una estadística que quisiera que me quede yo en la duda. ¿El bullying sucede más en los jóvenes o en las niñas, en las señoritas? Es más común entre los varones, Y además eso tiene mucho que ver, digamos, con la diferencia entre hombre y mujer. Pero también hay mucho bullying con las niñas. Digamos, el 25% no se hizo tanta diferenciación, o el cada 4, ¿no es cierto?, el que es lo mismo, no se hizo tanta diferenciación, o por lo menos quizás yo no la sepa. Pero he visto más, digamos, que los que son víctimas son más bien mujeres y los que son los agresores son casi siempre niños o adultos, lo que sea. Bueno, adultos, digamos, ahora estamos concentrándonos más bien en el bullying desde exactamente, de edad escolar hasta high school. Pero realmente el bullying se da en todos lados. Está el bullying social, está el bullying en las instituciones, está el bullying en todos lados. ¿No es cierto? Cuando se hace discriminación, la discriminación es una forma de bullying también, ¿okay? Que se discrimina por lo que sea, por raza, por otro lado, por raza no se podría discriminar en cierta manera, porque por raza todos somos de la raza humana. ¿Okay? Hicieron esa diferenciación. Hace poco leí eso y me pareció muy, muy acertado. No hay tales distintas razas, son distintas zonas digamos, de coloración a causa del sol. ¿No es cierto? Eso es... Pero hay una cosa, doctora, y yo me he dado cuenta entre las diferentes personas que he visto que me han contado de bullying, generalmente es por una falla física. Así es porque son cortos, o porque hablan un poquito mal, como dijo usted en el programa anterior, o porque tienen una deficiencia que no lo sabemos y de repente ahí es donde los atacan. Claro, es como, digamos, es como en el reino animal, en realidad. ¿Quién es el atacado? El atacado es el débil. Entonces, hay siempre una cierta debilidad, porque no es casual. Generalmente no hace falta, quizás tenga un coeficiente intelectual mayor que el abusador, el que sufre, la víctima, exacto. Quizás tenga incluso mayor. Pero lo que pasa es que está en una situación de no saber quién es en realidad.
está en una situación de que, se siente diferente, se empieza a autodiscriminar él mismo o ella misma. Y entonces ahí empieza. Y generalmente sí, es verdad, las víctimas que son más propensas van a ser las que tienen una deshabilidad o una pequeña deformación, es decir, como muy gordo, o que tiene una mancha grandota en la cara, o que tiene, no sé... O una mancha no muy grande, pero él la ve grande. Claro. Y dígame, y también usted en el programa anterior dijo algo que me llamó la atención, que hay cierta forma en que se pueden ellos defender, como dándole los padres, los familiares, y levantando su autoestima con palabras, con consejos, ¿verdad? Sí, justamente, y justamente lo que se hace muchas veces a la víctima, ¿no es cierto?, se la trata. Y según cómo sea el caso de bullying, si es un caso de bullying que ha llegado a mayores y tiene un reporte de la policía, etcétera, etcétera, eso en casa de la familia se trata y gratuitamente. ¿No es cierto? Hay muchos casos que vienen... ¿Cómo es eso de gratuitamente en casa de la familia? Bueno, no, ya. En la asociación. Claro, ya me estabas pensando. Perdón. Recordemos que los que no han visto el programa anterior, la doctora pertenece a una asociación muy grande, que es la Casa de la Familia. Continuemos. Bueno, digamos, hay una organización que se llama VOC, Víctimas de Crimen, ¿no es cierto? Que es una organización federal, es decir, no está solamente en California, sino está en todo el país. Ahora, esta organización ofrece terapia gratuita a las víctimas de crimen. Las víctimas de crimen puede ser cualquier crimen, desde asalto callejero, acoso sexual, violación, trata de blancas, violencia doméstica, asalto a mano armada o asalto, digamos, robo en la casa, hit and run. ¿Cómo se dice hit and run? Cuando alguien... Cuando está corriendo y lo atropellan. ¿Cómo se dice? O le dan un golpe. ¿Cómo se dice? Cuando lo atropellan y lo dejan y se van. Pero, a la fuga. Ok, exacto, lo dejan tirado, entonces eso también es un crimen. Ahora, todos estos crímenes... Suicidio también entra ahí. El suicidio entra para... Suicidio no, porque eso es algo que uno hace. El víctima se murió. Ahora, pero homicidio, supóngase que una señora tiene un hijo y se lo matan, pero no... Pero si es víctima y si es víctima de bullying y se suicidó. Si es víctima de bullying y se suicidó. Se puede siempre previo constatación al respecto, claro, ¿no? Que se constata, pero digamos, pero es él el que se suicida. Si lo matan por bullying, eso es otra cosa. Ahí ya el perpetrator, el agresor, pasa a ser un criminal realmente, ¿no es cierto? Entonces ahí, bueno, ahora, cualquiera de estos crímenes que estoy diciendo tienen que tener un reporte policial, eso por un lado, y por otro lado tienen que tener el compromiso de la víctima de ayudar a la justicia a que el criminal sea juzgado. Esas son las dos condiciones, ¿no es cierto? Entonces, con esas dos condiciones se hace elegible de terapia gratuita a través de distintas organizaciones. Aquí en Santa Clarita estoy yo, que estoy totalmente haciéndolo en forma privada, ¿no es cierto? Que se puede hacer, digamos, en una agencia, digamos, hay más posibilidades. En una forma privada, digamos, también se puede hacer prácticamente lo mismo. De hecho, es aquí al ladito nomás. ¿De qué calle es de acá? Peachland. Peachland, ajá. New Hall. Sí, exactamente. Bueno, entonces, la víctima de crimen tiene que tener esas dos cosas, ¿no es cierto? Y con eso puede recibir terapia, ¿no es cierto? Y se informa para el paciente totalmente gratuito. Así que es bien interesante, es algo realmente muy bueno para una víctima de que están afrontando esa situación. Y usted había preguntado sobre homicidio. Si alguien lo mata a un hijo o a un pariente o al marido o lo que sea, ¿no es cierto? Que muchas veces son problemas de gangas o problemas de agresión o problemas de robo, lo que sea. Sí. Entonces, esa señora tiene
digamos, la posibilidad de tener también terapia gratuita por ser víctima, porque no es víctima, porque la víctima se murió, no se la llama víctima. En cierto modo también. Claro, es víctima, no se la llama víctima técnicamente, porque la víctima es la que se murió. Sí. Y de hecho se le da menos terapia que a la víctima, la víctima primaria. ¿No es cierto? La víctima primaria es la que, eso sería derivative victim, ¿no es cierto? Pero de todas maneras tiene su terapia, ¿no es cierto? Y para justamente hacer todo el proceso, ¿no es cierto?, de duelo, que es un duelo terrible, porque es un duelo que tiene características muy diferentes que a una muerte natural. La muerte natural no tiene este tipo de cosas, tiene que ser una muerte así. Trágica. Pues. Claro, puede ser trágica, pero tiene que ser criminal. ¿No es cierto? Porque una muerte puede ser trágica y no criminal. Esta tiene que ser trágica y criminal, porque si es criminal siempre va a ser trágica, ¿no? Entonces, esa es, digamos, esta organización lo que hace, ¿no es cierto? Qué bueno, qué interesante. Y no sé si usted sabe también con referencia a otras personas que no han hablado, que tienen el problema de drogadicción de sus hijos. Hace cerca de una semana nomás me llegó una señora que siempre me llamó mucho la atención y me da mucha lástima, porque tiene 5 años que está sufriendo con su hijo porque tiene adicción a las drogas. ¿Hay alguna institución también que...? Sí, hay muchas instituciones en California, muchísimas en Los Ángeles. Hay instituciones muy parecidas a Alcohólicos Anónimos. En lugar de llamarse Alcohólicos Anónimos, se llama Narcóticos Anónimos. Ahora, Narcóticos Anónimos. NA. Qué interesante. En lugar de AA, sí, es NA. Y ahí se reúnen, ahí van y se ayudan entre ellos como los alcohólicos. Es muy parecido a eso. Lo que pasa es que lo mismo que los Alcohólicos Anónimos, hay distintos lugares. Claro. Y para la mamá hay una cosa que se llama Analón, que son... Sí. Ah, los conocía entonces, ok. Sí, nosotros estuvimos coordinando un poco en Escuela para Padres y se presentaron esos casos en Alcohólicos Anónimos. Y está Al-Anon, que era una organización para los familiares del entorno. Claro, porque interesante. Lo que pasa, pero no sabía que había, discúlpeme, no sabía que había para Sí, claro. Ups. Qué bien. Sí. Y bueno, pero lo que pasa fundamentalmente es ver en la familia qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Un poquito ver qué es lo que pasa en la familia, pero bueno, generalmente hay algo que se dice que la drogadicción es una enfermedad y como tal habría que tratarla. Por supuesto que es una enfermedad como todo lo que nos pasa a los seres humanos, que no se puede vivir hasta acá el cuerpo y hasta acá el espíritu y hasta acá el alma y hasta acá la mente. Es toda una unidad con la que se tiene que trabajar. Uno de los conceptos que más me gusta es psicoendoneurocriminología, ni me sale la palabra. Es una palabra que involucra todo, la parte psicológica, la parte física, y más espiritualidad. Así que involucra absolutamente todo el complejo humano. Y en general, cuando se da este tipo de cosas, ¿no es cierto?, hay toda una cantidad de componentes. Y generalmente, donde se tratan estos drogadictos, que ya le digo, no pueden parar por ellos mismos generalmente, porque es como una enfermedad, es como tener diabetes, es como tener algo al corazón. Claro que también con la diabetes y con algo al corazón tiene que seguir ciertas reglas, ¿no es cierto? Exacto. Y si no lo sigue, evidentemente, no va a funcionar. No va a funcionar. Y con la drogadicción también pasa más o menos lo mismo. En fin, es algo muy duro, especialmente para una madre es muy duro. Y ver cuándo empieza. Generalmente empiezan cuando a los 12, 13 años. Generalmente es cuando empiezan. Y para mí lo más importante para prevenir es justamente qué es lo que pasa con papá, mamá. Y abrir esa comunicación. En una familia que la mamá y el papá son totalmente autoritarios, lo más probable que cuando un amiguito le diga, ¿querés probar?, no vaya a decirle a papá y mamá. Es importante abrir ese canal y decir, antes que alguien le hable de sexo, mamá y papá tienen que hablar de sexo, antes.
¿no es cierto? Empezar a hablar de la droga antes que aparezca la droga, porque cuando apareció ya es tarde. Que haya esa confianza de padre. Qué interesante, porque lo está previendo. Antes que aparezca. Y como estamos en una situación que va a aparecer en algún momento, el primer cigarrillo, el primer acto sexual o lo que sea, ¿no es cierto?, preparar a esa criatura, ¿no es cierto?, antes. ¿No es cierto? Lo que pasa es que en nuestra sociedad de eso no se habla. Eso se hace y se hace mal. Ese es el problema. Entonces, no se habla, se hace mal. Porque si en lugar se habla con apertura, porque si no habla de droga o de todas las cosas así que son tabú, sexo, droga, etc., si no habla mamá y papá, el vecinito va a hablar. Y se lo va a contar mal, por supuesto. Entonces, me acuerdo siempre de un profesor que yo una vez pregunté, ¿cuándo uno empieza la educación sexual del niño? El profesor se quedó callado y después me dice, en el nacimiento. Y después me dice, en el nacimiento de la madre. Es decir, según como uno tenga el asunto de la droga o de lo que sea, eso es lo que le va a transmitir a su hijo. Es decir, y con eso podemos ir a todos los términos, a cómo se forma el bullying, a cómo se forma esto, a cómo se forma, porque es lo que, como decía, aquí se empieza, aquí. Es decir, todo eso se va transmitiendo. No es por los genes tanto, sino es más bien lo mismo. Ah, sí, mi marido era alcohólico, el hijo es alcohólico. No, lo aprende porque lo ve. Por supuesto, hay una predisposición porque lo está viendo desde que nace. Entonces, bueno, todo eso es realmente la prevención. Hay que hacer prevención primaria. Prevención primaria es antes que aparezca el problema y ver cuáles son los que están más propensos a ese problema. Esa es la prevención primaria, que realmente no se le presta mucha atención. Porque, sí, no tiene problema. ¿Para qué? Para... Y dígame, y usted no tiene como un testimonio, ¿verdad? Así cortito, un caso de bullying que se le presentó y cómo lo llegó a solucionar, cómo se llegó a la solución. Bueno, el caso que yo tuve fue de esta muchachita y, bueno, cómo se hizo que los padres fueron a hablar con el principal de la escuela, en fin, se hizo toda una cuestión, ¿no es cierto? Y además, justamente ver que lo que le decían no era algo tan terrible, ella lo vio como, es decir, justamente cambiar ese pensamiento, ¿no es cierto? Y con ese pensamiento cambió su emoción y después pudo hablar con la muchachita que en realidad no era un bullying de esos terribles, en realidad pudo más o menos, era una agresión, pero no era tan, digamos, no me tocó una cosa tan fuerte, ¿no es cierto? Pero era fuerte para la muchacha de todas maneras, porque realmente lo que pasa, por ejemplo, hay cosas terribles que le pasan a alguien y de pronto no tiene un síntoma terrible, ¿no es cierto? Como por ejemplo alguien y otra persona se le rompe una uña y capaz que por esa uña rota tiene un terrible drama. ¿Por qué? Porque, digamos, no hay tanto como causa y efecto, no es una causa terrible que produzca una cuestión terrible en la persona, sino es toda la elaboración que pasa por el medio, ¿no es cierto? Y a ella le produjo algo terrible el cortar con una amistad, el cortar con una mini sociedad que tenía con las otras muchachitas, y después cuando se pudo ir aclarando, no fue, se dio cuenta que no era. Como traicionada. Pues, exacto, ¿no? Confianza una traición porque hubo la confidencialidad que ella tenía, ¿no es cierto?, fue pública. Es decir, se descubrió públicamente algo que para ella era fuerte, pues. Para ella fue muy fuerte. Y bueno, se fue solucionando. Gracias. Y se superó. Sí. Ella se superó y la familia también se superó. Qué bueno es eso. Qué bueno es eso. Entonces, como resultados, el bullying es una plaga ahora. Y está porque al considerarlo, 1 de cada 4 personas es un 25%.
es enorme el porcentaje. Y sí que lo que tenemos que hacer es mucha comunicación con los padres. Y prevención. Mucha prevención con los hijos. Mucha prevención y, bueno, cortar un poquito toda la agresión, el bombardeo constante. ¿De la violencia? De la violencia. Hay un bombardeo. ¿Menos televisión? Quizás cambiar los programas. Los programas, pero todo es agresión. Entonces hay un bombardeo de agresión y que esa agresión pasa a ser casi como algo de todos los días, el pan de todos los días. Como lo ven ya como algo normal. Y si encima de la agresión que ven, ¿no?, en una simple película, también van a presenciar la agresión en la casa. Esa violencia doméstica. Esa es la más terrible. Oh, pues ya. Esa es la más terrible. La violencia doméstica es lo que más afecta y según... O sea, perdón, entonces quiere decir que si hay violencia doméstica entre los padres, ¿eso puede recaer en alguno de los hijos? Puede recaer o no, pero los hijos siempre van a tener, puede recaer en eso, puede recaer en que sea la víctima, puede recaer en una cantidad de cosas, puede recaer en la drogadicción, puede recaer en cualquier cosa. ¿No es cierto? Ahora sí, la persona, el muchachito tiene un grupo de apoyo, tiene una abuela, tiene alguien con quien puede realmente sentirse cómodo y bien, entonces... ¿Puede superar? Puede superarse, claro. Muy importante. No hay duda que la familia pues es el pilar, ¿verdad? Exactamente, la familia siempre va a ser el pilar, papá y mamá es lo más importante para... digamos, son los primeros maestros y son los que forman, ¿no es cierto? Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Si empezamos a pensar, a ver, todos estos niños que nacen accidentalmente, en cierta manera, y que de pronto es terrible porque no tienen nada y entonces papá no está, mamá no está, están totalmente abandonados. Los dejan a cargo de un familiar. A veces. A veces, otras veces no. Y ahí es el problema en el futuro, ¿verdad? Porque como usted mencionó, los primeros 5 años es lo más importante. Claro. Yo pensaba que en unos expertos de educación decían que hasta los 12 años es una esponja el niño. Pero después de los 12... Muy difícil. Bueno, a los 5 es lo más importante. Realmente el crecimiento completo es a los 25, según se dice. Interesante. Crecimiento completo, digamos, donde se formó totalmente el cerebro en cierta medida. Y entonces, por supuesto que puede cambiar para el bien, para el mal, después de los 25 también, ¿no es cierto? Porque si no, nos quedamos muy fijos. Pero, digamos, los 5 primeros años son los más importantes. Y, por supuesto, después, lo que usted dice, por ejemplo, si uno aprende un idioma antes de los 10 años y después de los 10 años. Yo aprendí inglés después de los 10 años. Siempre voy a tener acento. Claro. Por ejemplo, esa. Increíble, ¿no? Increíble que nos gane el tiempo. Pero ya volvió a ganarnos el tiempo. Vamos a ver si de otra oportunidad traemos a la doctora. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Y a orar en familia, familia que ora unida, permanece unida. Si estamos en el amor del Señor, nada malo nos va a suceder. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y bueno, si me invitan otra vez. Claro que sí, ¿verdad que sí la vamos a tener? El gusto ha sido para nosotros. Claro, hay muchas preguntas, es demasiado. Y 2 programas y no hemos podido concluir. Pero bueno. Así es la vida. Así es la vida. De lo bueno poquito, ¿verdad? De lo bueno a pocos, pero a cada rato.